bienvenidos a esta entrega informativa. En esta oportunidad estamos con la jurista Katia Saucedo, a quien damos la cordial bienvenida. Doctora Saucedo, gracias por esta entrevista para los tiempos digital. Bienvenida. ¿Cómo está, Tatiana? Un saludo cordial a quienes expectan esta transmisión desde los tiempos. Doctora, ya estamos prácticamente en la recta final. En agosto son las elecciones generales. La gente está con dudas, con incertidumbre, un poco por lo que pasó en las elecciones judiciales. Hubo cambios, hubo elecciones a medias, segmentadas. Entonces, doctora, ¿cómo ve el actual escenario electoral de cara a agosto? ¿Ve que el órgano electoral está siendo un árbitro fuerte, con musculatura, que nos va a garantizar el proceso electoral? Bueno, a ver, yo creo que en este periodo electoral hay varios escenarios, ¿no?, que tienen una influencia directa en lo que va a pasar en agosto. Uno es, obviamente, el órgano electoral como administrador del proceso electoral. Y otro es el Tribunal Constitucional Plurinacional, que si bien no tiene competencias directas en materia electoral, está convertido en un actor muy relevante, ¿no?, a momento de definir procesos y de resguardar, restaurar o limitar derechos. Ya lo hemos visto en las elecciones judiciales, entonces yo creo que no podemos escaparnos de ese escenario. Yo espero que el órgano electoral se comporte a la altura de la situación que nos toca vivir, porque estas elecciones no son como las demás, por varios elementos. Uno, por la tremenda crisis en la que estamos viviendo los bolivianos, la escasez de gasolina, la falta de diésel, la ausencia de divisas, el incremento inflacionario de una manera tremenda de los productos básicos de la canasta familiar, en general de absolutamente todo. Entonces, ese es un elemento importante. El otro elemento importante es que es la primera elección en 20 años que vamos a ir sin el candidato Evo Morales, ¿no es verdad? Creo que esos son los dos elementos fundamentales de este nuevo proceso electoral. Y yo me animo a afirmar que vamos a ir sin Evo Morales, porque la sentencia constitucional 007/25 del Tribunal Constitucional es absolutamente clara, no hay lugar a dudas. Entonces, creo que esos son los dos escenarios importantes. Yo confío en el órgano electoral, aunque desde mi experiencia podría afirmar alguna otra cosa desde la recolección de firmas de aquella actividad que hicimos los juristas independientes, donde el órgano electoral no garantizó nuestros derechos políticos. Pero, en fin, confío en que en este caso el órgano electoral sabrá comportarse a la medida y a la necesidad de la situación política que se vive en el país. Me preocupa más el Tribunal Constitucional que el órgano electoral, para ser honesta. Doctora, usted como experta también constitucionalista, justo vamos a ese tema, ¿ve un exceso desde el Tribunal Constitucional o ve que se responde a una línea o a un objetivo mayor, que es lo que no quisiéramos pensar, pero ve que hay exceso en todas estas sentencias que van un poco amenazando el proceso electoral? ¿Cómo lo ve desde su experiencia? A ver, yo creo que el Tribunal Constitucional ha tenido en los últimos años, voy a hacer una separación entre el Tribunal Constitucional ya con magistrados electos, voy a referirme a esa otra fase, ¿no es cierto? Está bien. El Tribunal Constitucional en los últimos años, especialmente en el marco de las elecciones judiciales, creo que ha tenido una actuación itinerante, ¿no es cierto?, poco clara. Por una parte, las salas constitucionales y las vocalías constitucionales dictaban sentencias, en algunos casos aberrantes, ¿no?, como aquella de suspender las elecciones judiciales o aquella en la que declaró en una acción de amparo la inconstitucionalidad y paralizó la aplicación del reglamento para las elecciones judiciales. Desde la perspectiva constitucional eso es inaudito, porque en una acción de amparo constitucional eso no se puede hacer, ¿no es cierto? Ha tenido estas actitudes, estas acciones tan poco claras. Aunque sí tengo que decir que las ha remediado un poco cuando ha llegado a la decisión final del órgano de control constitucional con sede en Sucre. Pero sí hemos estado
enfrentándonos al vaivén de las decisiones del Tribunal Constitucional. Un poco antes, cuando cambió el gobierno transicional de la señora Yanine Áñez, y luego volvió otra vez al poder el partido del MAS, también vimos acciones muy itinerantes del Tribunal Constitucional, ¿no? Como que cambiaban sus decisiones al compás que tocaba el ejercicio del poder. Y eso, claro, te deja una sensación de poca seguridad, de poca certeza, de mucho temor frente a ese árbitro que es el Tribunal Constitucional, que es quien les pone límites al poder público, porque una de las esencias del Tribunal Constitucional es precisamente esto, ponerle límites al poder público. Entonces, eso generó un Tribunal Constitucional poco serio, donde había una gran desconfianza de parte de quienes somos actores en el escenario jurídico y de la propia gente sin formación jurídica, sin especialidad jurídica, pero que además necesita un cierto grado de confianza. Entonces, el tribunal ha tenido esas actuaciones itinerantes, ¿no es cierto? Posteriormente, con la inclusión de los magistrados electos constitucionalmente, como que hemos visto un cierto nivel de seriedad. Por ejemplo, la sentencia 007/25, que a mí me parece que esa era la sentencia ideal desde hace mucho tiempo, porque esa sentencia, Tatiana, tiene dos contenidos que es bueno no perderlos de vista. Uno, la prohibición de ejercer el poder público en una tercera ocasión, aunque hayan sido mandato continuo o discontinuos. Es decir, lo que hace es una remembranza de lo que significa la alternancia política, de lo que significa la democracia, de lo que significa la posibilidad de que otros actores sean quienes ocupen el poder público, y el elemento más central, la no perpetuidad en el poder, que es tan peligrosa, ¿no es cierto? Y por otro lado, esa sentencia declara inconstitucional una parte de un artículo de la Ley de Interpretación de la Constitución, donde se establecía que los mandatos presidenciales se contaban a partir del 2009, la famosa teoría de la refundación del Estado, ¿no? Lo refundo hoy y lo de atrás no vale nada, con obviamente los beneficios que logró sacar el expresidente Morales, logrando obviar un periodo presidencial. Creo que ese es otro elemento fundamental de la sentencia 007/25 que no hay que perder de vista. Entonces, con esos elementos, creo que el Tribunal Constitucional puede ser un actor relevante a la hora de precautelar la realización de las elecciones generales. Pero a pesar de eso, yo continúo preocupándome por la presencia de los magistrados prorrogados, porque no logro entender qué hacen ahí los magistrados prorrogados todavía, ¿no es cierto? No me vengan a decir que es para proteger la independencia judicial, para que no haya acefalías, etcétera. Creo que ese no es el caso. Entonces me genera mucha duda la presencia de los magistrados autoprorrogados y el objetivo por los cuales están sentados ahí. Eso a mí me provoca un grado muy grande de desconfianza. Por lo demás, creo que el Tribunal Constitucional puede jugar un rol fundamental a la hora de precautelar, obviamente, las elecciones generales, pero sin descuidar el resguardo de derechos individuales fundamentales, ¿no es cierto? Que obviamente es una de las funciones también principales del Tribunal Constitucional. Creo que este proyecto de ley que está circulando ahora, donde se intenta blindar al órgano electoral, a mí no me genera aplausos, más bien me genera mucha confusión y sobre todo riesgos posteriores posteleccionarios, porque no creo que en democracia usted tenga que blindar a los órganos que ejercen poder. Creo que ese es un gran error democrático. Doctora, todo este tiempo se ha ido hablando de la preclusión y también de que la Constitución Política del Estado señala que las sentencias constitucionales son inapelables, son incuestionables. ¿Usted ve que hay un divorcio entre esta famosa preclusión y las sentencias del TCP? A ver, la preclusión es un principio de derecho administrativo y también jurisdiccional, donde básicamente lo que significa es que se agota una etapa procesal, se cierra esa etapa procesal y se continúa, ¿no es cierto?, con la siguiente etapa. Hay preclusión, por ejemplo, en materia laboral no hay preclusión
¿no es cierto? Se descarta la preclusión. ¿Por qué? Se descarta la preclusión porque precisamente están en juego derechos constitucionales de carácter social, como son los beneficios sociales. O sea, y le menciono esto solamente para hacer el parangón, ¿cierto? Entonces, no puede estar un principio administrativo por encima de derechos fundamentales que el Tribunal Constitucional también tiene obligación de proteger. A ver, los tribunales constitucionales toman decisiones políticas, y yo cuando digo políticas, en este caso estoy hablando de política en el buen sentido, ¿cierto? Es decir, el Tribunal Constitucional cuando dicta una sentencia, si bien protege los derechos de alguien, ¿no es cierto? No es que desproteja completamente los derechos de la otra persona, a la que se llama perdidosa, sino esa es la esencia de la justicia, Tatiana, ¿no es cierto? Que toma una decisión equitativa que me permite restaurar los derechos de alguien que ha sufrido menoscabo, pero también me permite conservar, restaurar, resguardar los derechos de ciudadanos colectivos. Entonces, a ver, no es excluyente que usted proteja el derecho de una persona de carácter individual, pero además proteja el derecho de esta masa de ciudadanos que tenemos derecho a votar para elegir a un nuevo gobernante o de proteger la democracia. No es excluyente, se pueden hacer ambas cosas. Entonces, lo que no se puede hacer es blindar al órgano electoral de modo que un ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados no pueda dirigirse a la justicia constitucional pidiendo tutela porque las decisiones del órgano electoral están resguardados. Si usted blinda al órgano electoral, usted está creando un suprapoder y eso en democracia no es posible hacer. Ahora, el Tribunal Constitucional, si bien no tiene una primacía, digamos, jerárquicamente reconocida, pero el Tribunal Constitucional, al ejercer control constitucional, asume un rol de guardián de la Constitución, ¿no es cierto? Es decir, es el encargado de interpretarla, pero además es el encargado de resguardarla, ¿no es verdad? Ahora, el Tribunal Constitucional a lo largo de estos años muchas veces no ha hecho eso, incluso ha modificado la Constitución, ¿no es cierto? A gusto y placer de quienes ejercían poder, detentaban poder de manera coyuntural. Entonces, es por eso esa situación de inapelables, que las decisiones del Tribunal Constitucional son inapelables, porque se supone que es el guardián máximo de la Constitución. Pero si hay violación de derechos humanos, Tatiana, nada es inapelable, ¿no es cierto? Cualquier acto que contenga violación a derechos humanos puede ser perfectamente revisado. Esa es la esencia de la democracia, esa es la esencia de la teoría de los derechos humanos. Entonces, la situación yo no la veo tan complicada, porque lo que no veo es el sentido de resguardar las decisiones del órgano electoral, porque mire, si las resguardamos también puede darse un fenómeno inverso en el que nadie está pensando. Supóngase que las elecciones sean fraudulentas y un partido político pida revisar los resultados de las elecciones. Si blindamos al órgano electoral, ¿se podrá revisar? Claro que no, porque están blindadas las decisiones del órgano electoral. Para que vea usted que si uno piensa en otra perspectiva, el posible blindaje puede resultar tan peligroso, y quizás más peligroso que dejar las cosas como están. Interesante el análisis, doctora, porque ya de manera general ya hay normativas, ¿no?, que viabilizan el trabajo del órgano electoral. Tenemos la ley, los reglamentos. Entonces, simplemente tendrían que cumplir sus competencias y sus funciones, los vocales, y listo, para garantizar unas elecciones generales, transparentes, y lo que uno desea, ¿no?, en agosto, porque la normativa necesaria ya existe. Es así. Así es, entonces no se necesita un aditamento de blindaje, Tatiana. Es muy mala señal, porque imagínense que en el próximo gobierno los integrantes del órgano ejecutivo digan que las marchas y las protestas no los dejan gobernar y piden que se blinde sus decisiones. O sea, eso no es posible, porque incluso, Tatiana, la medida excepcional del estado de sitio está sujeta a control judicial, ¿no es cierto? Si se dicta estado de sitio, por ejemplo, o estado de excepción, como se llama ahora en la Constitución, tiene que ponerse todo el escenario, la decisión de la medida de emergencia, las personas que hayan sido detenidas o confinadas, todas esas tienen que ponerse a resguardo jurisdiccional. ¿Por qué? Porque se supone que el órgano judicial tiene que revisar esas medidas administrativas, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el órgano electoral. El órgano electoral
si bien tiene una fracción donde ejerce jurisdicción, la justicia electoral, también los actos del órgano electoral pueden ser susceptibles de ser revisados jurisdiccionalmente. Eso es lo que se llama la tutela judicial efectiva, que el acto administrativo de una autoridad administrativa puede y debe ser revisada en un plazo razonable y prudencial por la autoridad jurisdiccional. ¿Para qué? Para resguardar derechos. Doctora, le agradecemos muchísimo la entrevista, nos ha aclarado aspectos que prácticamente usted domina, que es lo constitucional, y pues le invitamos a que se despida de los que están a través de nuestras pantallas, en las redes sociales y en nuestro periódico digital, doctora. Le escuchamos. Gracias, Tatiana. Bueno, siempre es un placer conversar con usted. Usted es una periodista muy acuciosa. Agradecerles por su atención, y yo creo que lo que hay que hacer en las próximas elecciones es ir a votar con responsabilidad y sobre todo estar atentos a los resultados y al respeto del voto, ¿no? Sabemos que en elecciones pasadas nuestro voto ha sido manipulado y creo que esta vez no tenemos que permitirlo. Hay una situación interesante en este momento, ¿no es cierto? La sentencia constitucional 00725 que excluye a Evo Morales del proceso electoral, pero también hay una situación mucho más interesante, que por fin estamos yendo casi en igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Hay varios candidatos de la oposición, la llamada oposición, pero también hay varios candidatos del partido oficialista que nos ha gobernado por 20 años. Entonces me parece que es una oportunidad muy buena para lograr la alternancia política, que es un principio democrático. Amigos de los tiempos, volveremos con otra entrega informativa. Síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página digital. Permiso.